Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto a los suscriptores antiguos como a los nuevos sean muy bienvenidos. Hoy traigo una palabra que el Señor ha estado poniendo fuertemente en mi corazón durante los últimos días. Así que normalmente cuando hago estas profecías me esfuerzo tanto como sea posible en hacerlas en grupos. Entonces es bueno hacer profecías sobre invasión en un grupo. Es bueno hacer profecías sobre cambios en la economía en un grupo. Y esa es la razón por la que he hecho series durante todo el tiempo que he estado haciendo este trabajo en La Voz del Maestro. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, especialmente ahora más, Dios va a interrumpir absolutamente el flujo de la profecía. Así que yo estaba tratando con inmoralidad sexual. Yo estaba tratando con la falsa profecía. Yo estaba tratando con la exposición de las cosas que la gente hace en los círculos de los ricos y poderosos, los famosos, las personas bien conocidas. Pero hay un tema que ha estado surgiendo al menos durante las últimas semanas. Y el Señor está diciendo que los altos y poderosos van a caer. El Señor está diciendo que va a haber escándalos increíbles. Escándalos que van a sorprender a la gente. No porque vayan a ser escándalos de alegaciones. Estos van a ser escándalos con pruebas sólidas como una roca. Mientras manejo la profecía de hoy, esta es una profecía grave. Se relaciona con la serie que hice, creo que fue justo en julio, cuando Dios dijo, ya basta de los falsos profetas, ya basta de los falsos maestros, ya basta de la gente que miente y engaña a la iglesia. Así que hay un nivel secundario del que Dios no está tan... Él es desdeñoso con esa gente, y son los autonombrados que Dios nunca llamó al oficio. Habrá un castigo separado para ti si vienes y tocas lo profético y no eres profeta. Castigo separado para ti si sales y enseñas a la gente y no has sido llamado a enseñar a la gente. Castigo separado si estás diciendo que eres apóstol, obispo, máximo nivel o lo que sea y no eres esas cosas. Hay un castigo completamente separado para ti, y eso es porque has desdeñado las ordenanzas santas de Dios que la Biblia dice que Jesucristo mismo dio dones a la iglesia. Tú no eres un don, así que estás en medio del cuerpo y no eres un don. Eres una pesadilla, un antidón, operando en un fluir falso, un espíritu falso. Estás llenando a la gente de error, estás llenando a la gente de mentiras, estás llenando a la gente de falsa profecía que está saliendo del estanque contaminado y estancado de tu vientre. Falsos sueños, mentiras, recogiendo cosas de las noticias y luego diciendo que es profecía. Dios va a tratar con esas personas separadamente. Pero dije en varias profecías, como la que decía que ya no más falsa profecía, dije que es algo muy grave cuando el mismo Padre viene y pone su mano sobre las personas que sí llamó. Hay un contingente de personas en esta tierra, y están siendo movidas. Están siendo quitadas del camino para un nuevo contingente de personas que Dios también ha llamado. Pero antes de que Dios se lleve a estas personas viejas, antes de que se lleve a estos, algunos de ellos generales en la fe, algunos de estos han dejado un legado con el que realmente no puedes luchar. Pero porque se han comprometido, porque se han entregado al diablo para ser usados solo como herramientas de destrucción ahora contra las ovejas infladas, extraviadas y sumamente engañadas de Dios, la mayoría de la iglesia está operando en un nivel profundo de engaño en el que realmente no tengo tiempo de entrar ahora mismo. Porque estas personas han venido, Dios dice que han venido y han aumentado la herida de mi pueblo. ¿Qué significa esto? El pueblo ya estaba herido por sí mismo porque odia oír la verdad. La Biblia dice que en los últimos días no soportarán la sana doctrina. Se amontonarán maestros para sí mismos. ¿Qué significa amontonar maestros? Significa que si Jesús viniera a inspeccionar a tu lista de reproducción de YouTube de los pastores que escuchas, habrías acumulado como 35 a 800 falsos profetas, falsos pastores, personas cuyas palabras reflejan perfectamente la mentira en la que existes. Eso es lo que significa amontonar. Significa que has creado una lista de reproducción cuidadosa de cada mentira actualmente en la lista de mentiras de la tierra, y estás escuchando esas mentiras mientras manejas, y estás pensando bendito sea Dios, me siento tan energizado, y si estás siendo energizado, elevado como una cometa sobre vientos falsos, estás preparando tu campo y crees que va a llover en el campo, pero entonces estás escuchando nubes secas que no tienen lluvia, y te vas a sentar ahí hasta que finalmente te des cuenta. O no, tengo que entender que la realidad no está coincidiendo con lo que estas personas dijeron. Así que cuando Dios venga a juzgar a estas personas por añadir dolor más profundo a la herida que aquellos que aman las mentiras y los crédulos ya han recibido, va a ser un castigo muy pesado. Y dejé en claro que el castigo que Dios tiene para muchos de estos es la muerte. Ya desde octubre del 2021 estaba diciendo que veía ministros fallecer en el púlpito por ataques cardíacos y derrames.
Así que Dios ni siquiera permitirá que algunos de estos tengan la dignidad de morir tranquilamente en casa. Vas a morir delante de toda la iglesia, y solo los sabios en la iglesia que tengan discernimiento entenderán que este es el tipo de juicio de Ananías y Zafira, donde mientras estás en medio de una nueva mentira, mientras estás en medio de otra enseñanza endulzada, Él te golpeará justo donde estés parado. Y Dios siempre me ha estado diciendo, y voy a compartir un poco de testimonio porque estaba burbujeando en mí. No soy de compartir nada personal, pero donde sea que sirva para mejor entendimiento no me molesta compartirlo. Pero Dios me estaba diciendo que estas personas van a ser quitadas en medio de su pecado. Como ejemplo para la iglesia moderna, que la iglesia moderna no conoce a Dios. La iglesia moderna realmente no sabe quién es Dios. Se les ha enseñado esta sopa sabrosa llena de sabor, de un Dios que es muy complaciente, un Dios que está dispuesto a ceder ante las muchas fallas de la iglesia. Así que en los viejos tiempos se entendía que tienes que separarte de tu pecado. Tienes que soltarte de las tentaciones y correr tras Dios. Pero ese evangelio se volvió aburrido para la iglesia moderna, y simplemente no estaba llenando las iglesias. Y la gente sentía que el yugo de todos estos requisitos es demasiado parecido al Antiguo Testamento y demasiado parecido a la ley. Y vamos a poner aquí alguna enseñanza jugosa que haga que la gente diga Y así eventualmente el evangelio se volvió este pretzel corrupto y pervertido donde ahora no haces nada para cambiar, no haces nada para purificarte, no haces nada para mejorar. Simplemente te quedas como estás y Dios va a envolverse alrededor de ti en una nube de aceptación, una nube de amor, y simplemente vives tu verdad. El nuevo evangelio es vive tu verdad. Si eres gay, vive tu verdad. Si eres trans, vive tu verdad. Vivir tu verdad significa que si encuentras una de esas iglesias horribles que no te aceptan, simplemente puedes tomar tu boa de plumas y caminar por la calle hasta que encuentres una iglesia de aceptación trans, una iglesia LGBTQIA+, y entonces simplemente entras ahí y vives tu verdad porque en esa iglesia ellos han agarrado al toro del evangelio por los cuernos. Y ellos te van a aceptar porque Dios dijo, ama a toda costa, ámalos, ama su pecado, ámalo todo. Así que el breve testimonio que mostraré para que entendamos que a Dios no le interesa lo que piensas, lo que crees ni lo que sabes es que yo crecí en grandes iglesias. Siempre saludaré a esos hombres de Dios. Ellos no me enseñaron mentiras. No me llenaron de error doctrinal del tipo que está circulando ahora. No aceptaban la indisciplina. Cuando yo estaba en la iglesia, se entendía que el pastor tiene el derecho de disciplinar al rebaño, porque el rebaño es el rebaño y el pastor es el pastor. No podías simplemente enviarle correos electrónicos al pastor y decirle, bueno, estaba leyendo el apócrifo, y es asombroso que tú simplemente no hables de Enoch y los ángeles caídos, y simplemente no me siento cómoda aquí. Ni siquiera podías pensar en hacer tales cosas. Ibas a la iglesia para oír la palabra de Dios, y si eras lo suficientemente bendecido como para ser puesto en buenas iglesias, como yo estuve en mi juventud, recibías la verdad y toda la verdad. Hay hombres de Dios que predicaron la revelación según todo lo que tenían, y la verdad del asunto es que simplemente no había doctrina de ángeles caídos y muchas de las cosas a las que Dios tuvo que llevarme él mismo. Y así que el Señor orquestó una oportunidad en mi vida que en ese momento yo no entendía que era esa oportunidad. Y Dios me apartó de la ocupación de servir en la iglesia, de ser la tía cristiana que siempre aconsejaba y hacía de todo. Él me separó para sí mismo porque Dios siempre llamará a las personas que va a usar como espadas en los tiempos finales. Antes de que una espada pueda ser útil, solo es un pedazo de metal. Solo es un trozo de acero. Tiene potencial pero no es útil. Solo es un instrumento sin filo. Y así, en ese tiempo los pastores estaban instruyendo mi vida, pero Dios también me estaba instruyendo. Y llegó un momento en que Dios se volvió insatisfecho con la desconexión. Y me apartó para sí mismo por un periodo de casi 3 a 4 años. Y fue en ese tiempo cuando el Señor me dio mi comisión en el 2012. Y comenzó a revelarme cosas tan asombrosas que, para ser honesta, la base que tenía, que ya era fuerte, tuvo que venirse abajo bajo el peso de aprender que en la televisión, cuando estás viendo a los X-Men no son otra cosa más que los hombres poderosos, los hombres de renombre de Génesis 6. Dios cargó tantas cosas sobre mi vieja base que ésta se rompió. Y comencé a conocer a Dios después de que me recuperé del shock porque Él es misericordioso. Y si eres humilde, Dios te cuidará en medio de todo el temor. Él te cuidará en medio de todo el shock.
Tuve que llegar al conocimiento de una base más fuerte y mucho más robusta. Y una de las cosas que aprendí acerca de Dios que no se enseña en ninguna iglesia es que Dios no tiene miedo de matarte. Dios no se desvela por las noches preguntándose si debería quitarte la vida a una persona infiel de la tierra. Si lees el Antiguo Testamento sabrás que podía ser puesto en la tierra y la antigua Israel continuaría su vida cotidiana ordeñando las cabras y moliendo maíz. Y aunque te extrañaran bajo tu tumba de piedras donde te habían apedreado ayer, ni una sola persona iba a mencionar tu nombre en el campamento porque no querían acompañarte allá afuera en la periferia. Así que las personas originales de la escritura entendían que hay cosas, hay transgresiones para las cuales no hay perdón, no hay aceptación. Dios es misericordioso y Dios tendrá paciencia contigo estación tras estación. Pero como dije acerca de la becerra brava, cuando él sigue llamando a pastores becerra brava, profetas becerra brava, no estoy hablando de la falsedad de los farsantes, estoy hablando de los dones verdaderos. Que quizá incluso ahora estén comprometiéndose y por la gracia de Dios este video puede caer a tus pies. Cuando él sigue llamándote y no quieres volver al establo, va a cerrar las puertas del establo. Y porque no eres una pulga, no podrás entrar. La profecía de hoy fue recibida muy temprano en la mañana, una mañana nublada. Una mañana adecuada para estas palabras. 13 de septiembre de 2022, y el título de esta profecía, el enfoque completo de esta profecía, es el hombre conocido como obispo T.D. Jakes. El título es T.D. Jakes y el ministerio quíntuple. Y esta profecía es simplemente, ni siquiera está publicada todavía, así que solo voy a leer lo que tengo. Antes de comenzar iré cronológicamente. En 2014, permíteme ir aquí, el título de esta profecía. Esta es una profecía privada y compartí un poco sobre ella en la profecía que se llama No más falsa profecía. Solo voy a leer algunas cosas aquí, no todo. Esta profecía la recibí cuando estaba en ese periodo donde Dios me había aislado para sí mismo. Y una de las cosas, como dije, que aprendí de Dios mismo, porque esto no se predica a menudo, es que puedes perder tu vida por meterte con las cosas preciosas de Dios. Y así el Señor dijo que iba a sacudir el mundo. Voy a sacudirlo. Voy a levantarlo como levantaron a ese bebé delante del rey Salomón, y voy a agitarlo hasta que todo lo que no esté fijado. Eso significa que todo lo que no esté construido sobre un fundamento seguro. Todo lo que no esté clavado va a caer, a ser destruido y quedar en desorden. Voy a sacudir este mundo como un hombre grande y fuerte agarra a un hombre más pequeño y lo sacude. Hasta que todo el cambio caiga de su bolsillo, hasta que sus dientes tiemblen en su boca. Parte de lo que el Señor dijo es que en 10 años Él tenía puesto el ojo sobre ministros particulares, dijo que los iba a estar observando, los iba a estar pesando en la balanza. Y hablé de esto en el video sobre se llama una palabra para los justos. Dios dijo que iba a estar pesando en la balanza a los ministros del quíntuple ministerio. Esta palabra me fue dada el 17 de enero de 2014 y simplemente se llama una palabra el 17 de enero de 2014. Él dijo que los iba a estar evaluando y que dentro de 10 años él habría llegado a una estimación sobre algunos de los ministros más grandes del mundo. Así que imagina que solo estoy yo. Solo estoy con Dios pasando más y más tiempo en mis cuadernos, comenzando a llenar mis cuadernos de cosas que nunca había escuchado y creciendo en un temor saludable de Dios. Y solo a mí, que soy pequeña, Dios comienza a decir nombres. Joyce Meyer, T.D. Jakes, Creflo Dollar, Eddie Long, Benny Hinn, y él dijo que estas personas serían pesadas. Él iba a revisar a cada uno de ellos y dijo, no todos estarán aquí al final del periodo de 10 años, y no todos ellos van a ver mi rostro tampoco. Van a morir uno por uno, celestial, y tú vas a oír de ello. Él dice que algunos de ellos estarán en el cielo. Así que Dios dice que habría ministros que, aunque mueran, su estimación final sería con Él en el cielo. Él dijo que estos que son quitados, ellos verán mi rostro porque yo los quité para guardarlos de la perdición. Estaba hablando del ministro Miles Monroe, que murió trágica y sorpresivamente. Y como la mayoría de la gente admitiría, parecía que fue muy antes de su tiempo. Parecía que ese hombre aún tendría una carrera que correr. Pero hablé sobre cómo todos reciben un monociclo que se supone que debemos pedalear con precisión en el camino angosto. Y el monociclo de ese hombre comenzó a salirse de la pista. Y Dios se lo llevó. Dios dijo que Él se lo llevó. Y la profecía está en la voz del Maestro. Se llama cornucopia y es del 2019. Y así el Señor dijo que Él llevaría personas al cielo.
Dijo que varios de ellos, y aquí hay uno, dijo Eddie Long, recibirá en su carne el castigo eterno de las cosas que él ha hecho. Creflo Dollar no verá mi rostro a menos que se arrepienta, pero su esposa será recibida porque ella continúa viviendo una vida separada para mí. Ahora imagina que Dios está viendo a un justo y a un injusto unidos en matrimonio, pero un injusto no tiene ninguna oportunidad a menos que haya arrepentimiento genuino, y Dios dice que el otro, aunque unido con un injusto, de alguna manera ha logrado mantenerse libre de contaminación, y por eso la recibiría a ella. Aquí está el tema de la profecía. Esto lo llamaremos cargos de primer nivel y acusación contra T.D. Jakes. T.D. Jakes no entrará en mi presencia. Puede ir y entrar en la presencia de aquellos a quienes actualmente está sirviendo. Eso es todo lo que el Señor dijo en ese entonces en 2014. Y tú me preguntas si yo tenía idea de a quién estaba sirviendo actualmente, ya que el hombre está en cada estación de televisión internacional sirviendo a Dios en 2014. No tenía idea de lo que el Señor quiso decir cuando dijo a quienes actualmente está sirviendo. Así que esto es el primer nivel. El 17 de enero de 2014. Dios dijo que este hombre nunca entrará en su presencia. Dijo que este hombre nunca verá su rostro. Y ahora vengo a la profecía llamada cornucopia, el salón de los placeres. La recibí el 20 de junio de 2019. Y entonces, en ese momento, Dios me estaba dando nombres para nombrar. Así que en esta profecía, Creflo Dollar fue nombrado abiertamente por sus pecados. Dios dijo que él es un gran y gordo transigente. Él es un hombre de espectáculo y un mentiroso extenso. Dios nombró a Joyce Meyer y dijo que esa mujer en el espíritu, ella está de pie con una aspiradora, y todo lo que hace esa aspiradora es succionar dinero de la congregación. Vi dinero volando de grandes multitudes en estadios, entrando en esa aspiradora y entrando en los cofres de Joyce Meyer. Y en ambos casos de esos ministros, Dios dijo que los estaba vigilando y estaba viendo si se arrepentirían o no. Esto es junio 2019. Había un hombre que vi y el Señor me dijo que no nombrara a este hombre. No pongas a este hombre en público y no traigas vergüenza a este hombre. Esto es lo que escribí. Hay un hombre que se me dijo que mencionara, pero no su nombre. El Señor dijo que este hombre era una copa especial en su mano, un hombre a quien Dios le dio doble porción, un hombre que era mucho más elocuente y talentoso que la mayoría de sus compañeros de ministerio. Y no se puede mentir que cuando ese hombre sube al púlpito y comienza a entrar en la palabra, este no es alguien sin habilidad para explicar lo que dice la palabra de Dios. Dios se enoja mucho cuando en realidad recibes doble porción y la conviertes en un desperdicio espiritual. Vi escrito sobre la cabeza de este hombre la palabra charis. Charis es la palabra griega para gracia, que también significa favor divino, habilidad especial. Esa es nuestra palabra raíz para la palabra carisma. Charis puede verse como la salsa especial que Dios le dará a alguien. David tenía esto, Salomón tenía aún más de esto. La salsa especial que Dios le dará a alguien que lo hace excepcionalmente bueno en algo. Y en el caso de este hombre, eso es todo lo que dije, aunque podía ver de quién estaba hablando. Él fue llamado a predicar el Evangelio. El Señor dijo que este hombre era una copa especial en su mano, llena de las buenas gracias y virtudes del Señor. Y por eso no respondo cuando la gente viene y dice, él siempre fue falso. Simplemente no has vivido lo suficiente ni el tiempo suficiente para haber visto e inspeccionado el trabajo anterior de ese hombre antes de que se volviera defectuoso, fallido y masón. El Señor dijo que él estaba lleno de las buenas gracias del Señor, pero ahora se ha profanado a sí mismo. Esto simplemente significa ensuciarte a ti mismo con la inmundicia del reino de las tinieblas, mientras continúas presentándote ante la gente como si estuvieras limpio y lleno de luz, y Dios no está feliz con él. Sin embargo, el Señor está lleno de tierna misericordia hacia él, y por eso no puedo nombrarlo, porque Dios tiene debilidad por él. Pero veo una copa llenándose en su contra. Esa copa una vez fue de oro, pero ahora se ha empañado, lo cual siempre es una señal de que hay actividad réproba sucediendo. Un metal precioso volviéndose opaco significa que lo has perdido en algún lugar y que tienes que arrepentirte y volver a Jesús para que Él pula esas manchas opacas y malvadas del empañamiento. Esa copa se está llenando constantemente con un líquido rojo oscuro que es el juicio de Dios contra este hombre. Porque a este hombre se le dio doble porción, fue doblemente dotado. Veo que su copa es el doble de grande que la de otros ministros. Y por eso otros ministros, el obispo Eddie Long, otros ministros, el pastor Frederick Price, otros ministros, el ministro o pastor Miles Monroe,
Ellos no tenían la misma medida de copa que T.D. Jakes, y por eso fueron quitados antes de tiempo según el juicio de Dios. Y sin embargo este hombre continúa. El obispo T.D. Jakes continúa. Sigue en pie. Veo que su copa es 2 veces más grande que la de otros ministros. Y sé que cuando esta copa finalmente se desborde, este hombre va a enfrentarse a problemas porque Dios lo hará beber de esa copa que él mismo ha llenado por las cosas profanas que está haciendo. Que lea y entienda el lector, porque esta imagen puede ser usada para cada uno de nosotros que sigue tercamente en nuestro pecado. Así que la profecía vino el 5 de enero del 2021. Retuve esta profecía porque estaba llena de personas muriendo. La profecía finalmente la publiqué el 11 de julio del 2022, aunque la había recibido desde el 5 de enero. Y una de las personas que Dios dijo que iba a morir es el hombre T.B. Joshua, y él murió, y la profecía aún no había sido publicada. Dios dijo que los maestros deben saber que recibirán un juicio más estricto. Y en esta profecía, porque el Señor estaba poniendo tanta presión sobre mí, déjenme decirles, creyentes, que ahora una de las cosas más fuertes que Dios me dice es, no retengas mis palabras. No es exactamente una amenaza, pero es algo como lo que Dios le dijo a Jeremías justo al principio cuando lo llamó. Le dijo que irás a donde yo te diga que vayas. Y cuando vayas allí vas a hablar todas mis palabras, no solo algunas de ellas. Irás a quien yo te envíe y dirás lo que yo te dé para decir. Y lo que le dijo a Jeremías es que si sales allí y dejas que la presión pública y la gente diga, ¿por qué no profetizas sobre esto? ¿Por qué no profetizas nada bueno? ¿Cómo es que dices que eres profeta y Dios no te ha dado esta visión aún y esta revelación aún? Dios le dijo a Jeremías en privado, si sales ahí y dejas que las bocas de esas personas te controlen como una perilla de radio y te digan que digas lo que ellos quieren que digas, Dios le dijo, te confundiré delante de ellos, te haré sentir consternación. ¿Sabes lo que es la consternación? Es una clase de desesperanza total cuando aquello por lo que esperabas falla. Es como solicitar vivienda y que te digan que tienes que esperar hasta el 30-34 para ser considerado, o estar en la lista de espera. Es una sensación de hundimiento cuando Dios te dice eso. Y yo decidí desde el principio que nada saldría de mi boca arrastrado por lo que la gente quiere oír. Así que Dios estaba hablando de la caída de los pastores, y en esta vieja profecía, 5 de enero de 2021, hace mucho tiempo, hace un año, donde Dios había dado nombres de quienes iban a morir, los mismos nombres de 2014 volvieron. Joyce Meyer, Dave Meyer, Creflo Dollar, Taffy Dollar, T.D. Jakes, Eddie Long, Benny Hinn. Estos eran los mismos nombres que Dios había hablado y los había separado en partida justa, partida injusta. Él dijo que por traer la doctrina injusta, corrupta, doctrina falsa y corromper, engañar y burlar a la iglesia, Él los iba a juzgar, pero eso no es todo lo que dijo. Dios estaba hablando y diciendo que T.D. Jakes. Esa fue la primera vez que entendí la profecía 2414. Es un masón que este hombre ha hecho votos ocultos y que es parte de una hermandad que está sirviendo a Satanás, quien es su verdadero señor y amo, y por lo tanto está usando sus dones y habilidades para nublar la mente de las personas. ¿Sabes lo que es cuando estás en un ministerio y alguien está trabajando en las artes oscuras? Alguien ha hecho un juramento a Satanás. Estás sentado ahí pensando que tu pastor ha hecho un juramento a Dios. Y como Dios reveló en el africano el problema en las iglesias africanas, estás sentado ahí y un hombre ha hecho un juramento a una entidad con senos y una cola, sentada debajo del asiento en un trono con una corona en su cabeza, la reina de su costa y sus pequeñas deidades menores. Tu pastor sirve a esa cosa y luego se pone delante de ti. Te predica una palabra de seducción, ha tomado las almas de los miembros en pacto, y puede entregarlas en cualquier momento para pagar sus cuotas bajo el mar. No sé mucho sobre la masonería, solo sé que es algo que sirve al diablo, especialmente en el nivel más alto, y son una hermandad muy cerrada que no revela ningún secreto. Así que eso es cornucopia, es la segunda acusación, 2019. La tercera acusación, no más profecía falsa. Ministros que van a dejar la vida porque Dios dijo que el periodo de 10 años ha llegado a su fin. Y las personas que él nombraba, T.B. Joshua, Frederick Price, incluso la mujer que aún estaba viva, la pastora Marilyn Hickey, él dijo que para ellos se acabó el juego, que su corrupción es tan profunda y los va a quitar. La tercera acusación, aquí estamos. La cuarta acusación, título de la profecía T.D. Jakes y el ministerio quíntuple. Cuando me desperté hoy, oí al Señor decir que harás ese video hoy, el de T.D. Jakes.
Ese hombre va a morir en escándalo y no tendré más misericordia de él. Va a morir luchando contra escándalos. Y Dios ha estado diciendo esto por un periodo de días. Lo he estado escuchando. No has hecho el vídeo. Haz el vídeo y así que estoy haciendo este vídeo hoy antes de que se ponga el sol, porque una de las reglas de llevar las palabras proféticas de Dios es que si las guardas demasiado tiempo te quemarán. Te quemarán. No tendrás paz hasta que las dejes salir, porque hasta que no se haga una proclamación, Dios no puede juzgar a una persona. Tienes una palabra de juicio para alguien que Dios te ha dado y te ha hablado sobre esa chica que es tu amiga para darle una advertencia y tú estás ahí parada. Creo que se ofenderá. Sabes, Señor, estoy esperando el momento adecuado y luego un autobús la atropella. Ezequiel 33, cuando te doy una palabra para advertir al impío en su pecado y tú no tocas la trompeta de advertencia y el impío es arrebatado en su pecado. Es arrebatado, pero su sangre pediré de tu mano. Y así me tomé el tiempo. Estoy tomando este momento para sacar esta palabra porque esta palabra está sentada sobre mi cabeza como una olla hirviendo. Y debe salir. Él morirá en batallas legales y estará luchando por los últimos restos de su reputación. Dios dice que va a avergonzar a este hombre. Él simplemente ha estado diciendo estas cosas y yo he estado pensando, Señor, haré el video, expondré los detalles de su infidelidad sexual a su esposa, sus hijos y al mundo entero. Él ha sido gravemente infiel a mí. Grave infidelidad de la clase que ya no puedo perdonar. Quito mi mano de él y lo rechazo tal como a Saúl. Él caerá en una ola de escándalos e impropiedad que sacudirán su iglesia hasta los cimientos. Él es un pedófilo y es gay. Él es homosexual y no le interesan las mujeres. Expondré los escándalos con niños y jóvenes y sacaré todos los detalles para que la gente pueda saber quién es realmente su amado obispo. Celestial, hay una diferencia entre un niño y un joven. Un niño es demasiado pequeño para entender o incluso dar consentimiento sexual. Nunca debes tocar sexualmente a un niño, no es su tiempo. Un niño debe ser puro y reservado para su día de pacto con su esposa. Padres, aquí hay oro para ustedes. Hay oro en permitir que sus hijos de 8 y 12 años, es un niño tan maduro para su edad, vean los mismos programas que ustedes están viendo. Y ni siquiera voy a cuestionar por qué ustedes ven esos programas y afirman que son cristianos. Cuando tocas a un niño, me enojas porque tengo a los niños por especiales. Yo los veo como zonas protegidas. Los padres se supone que deben velar por los jóvenes, y hasta los animales en el campo saben esto. Un joven es diferente. Un joven es alguien que es mayor, y él está consciente de su sexualidad. Pero los jóvenes también deben ser protegidos. Los jóvenes también deben mantenerse puros. Jóvenes, aquí hay oro para ustedes. Ustedes piensan que están practicando la seguridad cuando se protegen. Dios tiene un estándar completamente nuevo para ustedes. Su estándar es ciérralo porque Él no quiere tener que venir y azotarte con juicio por ser sexualmente inmoral e impuro en tu generación. Dios dice que coaccionar a los jóvenes, en este caso a los jóvenes varones, que es lo que hace este hombre, Él dice que coaccionarlos y seducirlos dándoles acceso para acercarse a la fama, al dinero o dándoles falsas promesas de que serás una figura paterna para ellos, o darles regalos para que sea más fácil prepararlos. Todas estas son cosas de las que el obispo Eddie Long fue culpable. Todas estas son cosas que se expusieron sobre ese hombre y por eso él tuvo que tragar la amarga píldora que le tocó. Escándalo público hasta el día en que dejó esta tierra. Dios dice que el obispo Jakes ha estado con chicos y jóvenes y todo esto va a salir a la luz. Él será expuesto y todo su imperio colapsará. Él no me amó, él no puso su amor sobre mí, él no se dispuso a ser fiel conmigo. Y por eso yo lo he abandonado y pronto vendrán los lobos. Una de esas reglas principales tiene que ser la prensa. Recientemente compartí que en la llamada de oración, Dios dijo, grandes cadenas como CNN, que son conocidas por perseguir a la gente justa, CNN nunca quiere celebrar nada bueno. Siempre irán tras los justos y los harán parecer tontos. Pero Dios dijo, porque ha llegado el tiempo en que Él derribará a los injustos, CNN se va a dar un festín, pretendiendo ser una cadena que se preocupa por defender las cosas buenas, y Dios dice que ellos van a dirigir sus pequeños láseres de Star Trek a todas las estrellas que están cayendo y los van a disparar en pedazos en la prensa como si eso fuera lo que hacen normalmente. Como si normalmente dispararan contra la corrupción en vez de esconderla y excusarla. Así que él dijo que pronto vendrán los lobos, ellos lo acusarán.
Le arrancarán la ropa hasta que quede desnudo delante de todos. Y mientras escuchaba esta profecía, Dios hizo que ese hombre considerablemente grande estuviera totalmente desnudo delante de mí. Verán su gran vergüenza. Y se sentirán repugnados por quien ha estado enseñándoles, guiándolos y poniendo manos sobre ellos todo este tiempo. Me detendré aquí por un momento para señalar que Dios dice: tu pastor es un fornicario allá afuera. Probablemente no lo sabes si no tienes discernimiento. Estás sentado allí y amas a este hombre como a tu propio padre, y sin embargo él no es fiel a su esposa. Él está durmiendo con el diácono Franks o está durmiendo con la diaconisa Franks si no es inclinado de esa manera. Y luego después él dirá: solo siento el movimiento del espíritu, y solo quiero poner mis manos sobre ti. Y Dios dice: cuando un fornicario pone sus manos sobre ti, eso es poner sus manos individualmente y bendecir a su rebaño. Como hacen los pastores, llaman a sus ovejas, y ponen aceite en la cabeza de la oveja, y les quitan todos los piojos y las garrapatas, y cuidan de sus ovejas. Así que cuando este hombre que tiene una vida sexual impura pone sus manos sobre ti, o incluso si él dice: vamos a levantarnos y compartir la bendición, iglesia, y él levanta sus manos sobre ustedes, y Dios dice que cuando este hombre comienza a impartir sobre ustedes colectiva o individualmente en una sesión personal, Dios dice que terminarán recibiendo espíritus que los harán más fornicarios que el propio fornicario. Ten cuidado. La Biblia dice: no impongas las manos precipitadamente sobre nadie. No escuches a esta generación moderna, celestial. Ellos son como hombres que ya están muertos en sus tumbas. Estas personas aman el pecado y hacen concesiones para él. Y hay un video entero dedicado a esta sola frase, Dios diciéndome: no seas como ellos. Esto es algo que él me dice todo el tiempo. Apártate. No seas como tu generación celestial. Le agradezco por su guía y enseñanza. Él dijo que son como hombres muertos en sus tumbas ya. ¿Muertos cómo? Él dijo que están muertos porque aman el pecado. Entiende que incluso si mantienes tu vida limpia, pero mira, sabes, hay esta iglesia en Estados Unidos donde... No estoy segura, así que no la voy a nombrar, pero hay una denominación en Estados Unidos donde ya han aceptado a ser LGBT y ya han abierto sus puertas y ya lo han recibido y han dicho que es un ambiente de amor y siempre tienen la bandera del orgullo afuera. Ellos usan esto, no sé, es algo que va alrededor de su cuello y baja así, y siempre son colores del arco iris solo para hacerles saber que hemos abierto el altar a todos los espíritus de inmoralidad sexual. Y cuando nos ves usando estos colores, solo entra y simplemente te amaremos hasta que todos nosotros vayamos al lago de fuego. Dios dice que las personas aman el pecado y constantemente hacen concesiones. Y esto es lo que dicen: no juzguemos, no juzgues. Tú no conoces su lucha, y esto no soy yo, es el Señor. Es demasiado pronto para inventar estas cosas, y yo nunca invento cosas aquí. Yo solo escribo y repito, escribo y entrego. No lo condenemos. Quiero decir, parece arrepentido. ¿No dijo Jesús que debemos perdonar? Estas son las excusas de los fariseos modernos, los simpatizantes modernos del pecado. Si quieres conocer el corazón de Dios sobre este tema, busca uno de los videos recientes con el fondo azul que dice «con simpatía». Ese video si no te despierta para que sepas que hay un estándar donde si Dios dice no lo hagas, hay un nivel doble de estándar. Tú no lo haces y tú no apoyas a una sola persona que lo haga. No pones excusas por ni una sola persona que lo haga. Les hablas en amor y les reprendes en amor. Porque la vida es más que estas discusiones pequeñas que tenemos. Bueno, ¿por qué lo estás juzgando? Bueno, tú no conoces su historia. La vida es lo que le sucede al cuerpo después de que te has ido. Haces estos argumentos en internet y luego presionas enviar y simplemente sientes: oh, soltaste el micrófono, y luego de repente Jesús está frente a ti. Tu alma ha sido levantada de esa tierra. Y Jesús dice: hablemos de esos micrófonos que estabas soltando. Necesitas volver a tu historial de comentarios. Necesitas volver a tu Facebook, y si no puedes deshacerte de todas las cosas que apoyaste, quizá debas tirar ese Facebook entero y empezar de nuevo. Porque estas cosas, si no te arrepientes de ellas, limpiad vuestras vestiduras, viejos pecadores, te vas a arrepentir. Así que no lo condenemos. ¿No dijo Jesús que debemos perdonar? Están tan ciegos que no pueden ver que si los líderes son corruptos, la iglesia perecerá.
No pueden ver que si los líderes están involucrados en pecados sexuales graves, todo el santuario se contamina y la unción los dejará. Son simpatizantes del pecado. Están muertos en su propia transgresión, y por eso aprueban a los que transgreden. Por eso derriban los muros de mi iglesia acostándose con hombres cuando son hombres, acostándose con mujeres cuando son mujeres, y luego se atreven a subir al púlpito y poner mi nombre en su boca sin remordimiento, sin ni una pizca de vergüenza o arrepentimiento por lo que han hecho. Los vientres de los santos se revolverán mientras sus líderes siguen cayendo. Escándalos saldrán a la luz y tu video sexual estará flotando en internet hasta que nunca más querrás predicar. Y Dios dijo en otra profecía, esta está impresa, que T.D. Jakes básicamente va a perder la vida en un tiempo de batallas legales. Dios dijo que este hombre va a caer luchando para mantener en su lugar algunos retazos de su reputación. Una de las cosas que el Señor dijo en las profecías que ya están impresas es que él caerá luchando para suprimir evidencia. Así que sabes cuando vas a la corte y tienen esta evidencia ardiente en tu contra. Y el fiscal quiere presentar esa evidencia y el equipo de defensa está diciendo, oh no, es perjudicial, no puedes admitirla. Ellos dicen eso porque saben que si esa evidencia cae en la corte y un jurado de sus iguales ve esas cosas, van a emitir un veredicto de culpabilidad en como 27.4 segundos. Cuando los envíen a deliberar, Dios dijo, este hombre va a usar considerable poder, considerable dinero para suprimir información. Estos niños van a ser los acusadores. ¿Quién derribó a Bishop Eddie Long? ¿Fue algún conglomerado enorme? Fueron esos pequeños niños y la evidencia y fotos que tenían en sus teléfonos celulares las que derribaron ese imperio. Y lo mismo va a pasar con la casa del alfarero. Dios dijo que los vientres de los santos. La gente básicamente va a enfermarse cuando vea estos escándalos. Videos sexuales de pastores circulando por internet hasta que esos pastores no podrán levantar la cabeza ni predicar de nuevo. Dios dijo, vergüenza es tu porción, faldas descubiertas. Levantaré tu falda, mi iglesia, muy por encima de tu cabeza, y dejaré que todos vean tu desnudez. Ahora ves por qué digo que la mayoría de la gente no conoce a Dios. La gente piensa que Dios ama tanto a la iglesia que va a cubrir nuestro pecado. Dios va a exponer esta iglesia por ser una hipócrita fornicaria, travestida en casa, pastores, diáconos, incluso los miembros. Dios va a exponerlo todo y el mundo lo verá. El mundo verá lo que realmente sucede detrás del púlpito, lo que realmente sucede detrás de nuestras puertas cerradas y nuestro Padre Dios, te amamos. Él lo va a mostrar. La cosa que hace que esta iglesia moderna piense que Dios nos ama tanto que va a consentir la inmundicia. Estoy trenzando un látigo de cuerdas para los creyentes. Voy a azotar la levadura fuera de ti. Mira y verás. Muchos ofendidos se irán. Muchos ofendidos se apartarán y con su salida te sentirás mejor. ¿Sabes quién se va a sentir mejor? Creyentes justos que están hartos de esto. Creyentes justos que están cansados de estar en estas iglesias bautistas y en estas otras convenciones y ver al liderazgo suprimir escándalo sexual tras escándalo de pedofilia. Tras él tocó mi seno 7 veces y no es solo una mujer, son 7 mujeres, cada una diciendo que él tocó mi seno en 7 ocasiones diferentes. Y esta persona es como, yo ni sé qué es un seno, soy un hombre de Dios. Dios dice que cuando toda esta levadura sea azotada fuera del santuario, los creyentes que están hartos de esta supresión y ocultamiento y fingimiento van a dar un suspiro de alivio y se van a sentir mucho mejor. Con su salida te sentirás mejor. No sabes lo que necesitas, pero yo sí sé. Te trenzaré un cordón de espinas. Volcaré las mesas de los charlatanes que venden salvación, que venden objetos sagrados como aceite y sangre. Iglesia africana, eso es un saludo para ti, de Jesús. Ustedes siguen vendiendo esas cosas y vean lo que les pasará, oh vendedor en la casa de Dios. Los azotaré lejos de ustedes y luego también te azotaré a ti por conspirar con ellos. Así que Dios está diciendo que va a azotar a los que están leudados y luego va a azotar a las personas restantes por atreverse a tolerar a esos otros. Así que simplemente hay azotes por todos lados esta mañana. 13 de septiembre de 2022. Azotaré a ustedes creyentes hasta que conozcan la verdad en lo más profundo de su ser. Esto es el Salmo 51, el famoso salmo de arrepentimiento y purificación en la presencia de nuestro Rey de Fuego. Entonces se apartarán de los caminos de la injusticia y buscarán mi verdadero camino por medio de la salvación, que es un regalo,
y se espera que sean mayordomos de ese regalo para que puedan ser recibidos en el último día. Voy a limpiar dentro del santuario. Mi palabra ya está viniendo contra los ministros que han caído de la gracia. Caído de la gracia significa que Dios te ha entregado como a Saúl. Recuerden cuando Dios entregó a Saúl. Saúl no cayó inmediatamente. Así que Dios terminó con muchos de estos hace mucho tiempo, pero todavía están delante de nosotros difundiendo información, publicando en Facebook y organizando conferencias, y la gente sigue acudiendo a ellos porque la gente no sabe que estos son líderes apóstatas rechazados que están sirviendo cosas bajo el mar, que están sirviendo hermandades. Mi palabra viene contra ellos. Tomará tiempo para que esta caída se manifieste, pero Dios dice que seguramente se manifestará porque Él no es injusto, y su palabra no fallará. Ministros que han renunciado completamente a su puesto, ministros del quíntuple ministerio, profeta, apóstol, pastor, evangelista, maestro. Si yo te inspecciono y si veo que has fallado en tu comisión, recibirás un doble juicio. Tú no quieres encontrarte conmigo. Yo seré para ti como un león que se encuentra con un hombre en el camino, un hombre que de repente ve un animal salvaje que no esperaba ver. Yo seré para ti como un oso. Eso solo significa que te destrozaré en pedazos. No pretendamos que los leones se encuentran con las personas y dicen, oh, lo siento mucho, por favor pasa, aquí está el camino. Si te encuentras con un león en el camino, no puedes correr más rápido que esa cosa. No puedes luchar contra esa cosa. Esa cosa viene con peso, pelo, furia, instinto, astucia y muchas cosas afiladas y desgarradoras. Te encuentras con Dios en esa posición. Arrepiéntete y corta tus miembros enfermos y comienza ahora a hacer las obras de justicia. De otro modo, vendré a ti y pondré tu lámpara en tinieblas. Quitaré tu candelero y para algunos de ustedes eso significará oscuridad eterna y crujir de dientes. Arrepiéntete. Endereza el camino del Señor. Y esa es la palabra concerniente al obispo T.D. Jakes, yendo todo el camino de regreso desde la primera vez que Dios lo trajo a mi atención. Me mostró que hay más detrás de la cortina de este hombre, que este hombre tiene predilecciones, que este hombre tiene preferencias que no tienen nada que ver con esta Biblia, esta enseñanza, que él está sirviendo a un Señor supremo que no es el Señor Jesucristo. Y que no solo él caerá, sino que las estrellas están cayendo, todas las estrellas brillantes en la arena política. Dios está diciendo que tu vergüenza completa, el Wall Street Journal llevará toda tu historia completa desde el momento en que tu padre plantó un manzano y solías sentarte bajo el manzano, y soñabas con ser un político hasta ahora cuando caigas en escándalo. Todo saldrá a la luz en cada ámbito. Dios ya dedicó 2 profecías solo para Beyoncé. Así que no pienses que alguien está demasiado alto allá arriba como para que el Padre no pueda tocarlo. Él lo tocará. Y sea quien sea, yo estaré aquí con mi fiel tableta, trayendo la palabra del Señor. Soy celestial y esta es la voz del Maestro. Hasta que nos volvamos a ver, el Señor te bendiga y adiós.